Gracias. Y hoy nos va a platicar sobre su testimonio, un mensaje súper lindo. Y este mensaje se llama Tu corazón ante la verdad. Bienvenida, amiga. Gracias, Alexa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Emocionada por escuchar tu testimonio. Yo lo he escuchado como a partes, pero ahora quiero ponerlo mucha atención y escucharlo completo. Gracias. Pues sí, fíjate que mi historia comienza en el 2015. Yo era una persona que antes de vivir para Cristo realmente no conocía nada de Dios. Yo era una persona súper atea, era de esas personas que tú dices, wow, ¿por qué está tan enojada con Jesús? ¿Sí sabes? Wow. Entonces, No lo creería. sí, muchas personas me dicen, ¿qué? No te puedo ni Sí. imaginar, pero sí, de verdad que yo tenía como un resentimiento contra Cristo, específicamente contra Jesús. Y no solo eso, de hecho yo pertenecía a la comunidad LGBT, yo me consideraba atea hasta, ahorita que te platiqué sabrás más, hasta que me consideré agnóstica. Ok. Pero evidentemente pues vengo de un trasfondo que no sueles escuchar mucho, ¿no? Sí. Cuando presentas tal vez a un ministro o algo así, pues dices, ¿qué? ¿Cómo pasó eso, no? Sí. Y pues toda la gloria a Dios, porque en serio, si no fuera porque Él trabajó un milagro en mi vida, ni de broma, Claro. hubiera pasado esto y yo no estaría donde estoy hoy en Total. día. Y mi vida completamente restaurada gracias a Él. Qué increíble. Sí. Qué increíble. Entonces, pues te digo, todo empezó en el 2015. Yo estaba estudiando medicina aquí en Guadalajara y me encanta, me encanta la carrera, me encantaba. Yo desde que nací decía que quería ser doctora. Y pues ahí estaba yo muy a gusto en la carrera y fíjate que yo me acuerdo que llevaba un tiempo ya diciendo que estaba en búsqueda de la verdad. Ok. Porque yo, por ejemplo, de chiquita fui a una escuela católica y ahí yo como que no entendía la vida. Yo veía a mi alrededor y decía, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué estoy aquí? O sea, yo desde chiquita me cuestionaba qué era esto, ¿no? Nada me hacía sentido. Okay. Entonces yo le preguntaba a mis papás, oigan, como, ¿qué hacemos aquí o qué es esto? ¿No? Y yo tenía muchas preguntas como, ¿por qué ella está en ese cuerpo y yo en este cuerpo? ¿Y quién tomó esas decisiones? Quiero hablar con alguien que me dé respuestas, ¿no? Entonces, es tu niñez. sí, Wow. sí, yo estaba bien chiquita y me acuerdo que me quedaba viendo el cielo y decía, ¿qué es esto? No me hace sentido, está muy raro, me parecía absurdo. No sé, yo creo que también yo quería siempre encontrarle sentido a las cosas. Sí. Y no podía entender esta realidad, ¿no? Sí. Esta Matrix, yo la llamaba. Me sentía en la Matrix. Mundo alterno. Sí. Entonces, empecé a preguntar y mis papás, pues me metieron a una escuela desde chica, me metieron a una escuela religiosa católica, donde me decían, pregúntale a las monjas, pregúntale a tus maestros. Y pues yo lo que hacía era exactamente eso, iba y preguntaba y tenía clases de catequesis, etcétera. ¿Fue por esto que te meten a las clases? No, ellos ya desde primero de católicos. primaria, ajá, okay. Por estar en un país católico, mis papás realmente no eran las personas más católicas o devotas, pero a mi considerar fue porque crecimos en un país católico. Sí. Entonces, entro a la primaria y yo empiezo a hacer estas preguntas a mis maestros, a las monjas, etcétera, ¿no? Ellas me empiezan a responder como con formas muy diplomáticas. Yo sentía que eran bastante políticas, si tú quieres, ¿no? No me hacían sentido porque yo preguntaba, ¿qué hago aquí, no? ¿A qué vine? Y era como, pues vienes a ser buena persona y bla, 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 y hasta a encontrar y a alcanzar la santidad. Y yo decía, ¿qué es bueno? Sí. ¿Qué es buena persona? ¿Qué es santidad? Y me decían, para que puedas llegar al cielo, ¿no? Y yo, ¿qué es cielo? ¿Cómo puedo hacer eso? Sí. Y realmente yo me lo tomaba en serio porque decía, es que ellas son las personas iluminadas, ¿no? Y supongo que estoy aquí para encontrar eso que ellos me dicen. Y entonces yo como lo quería llevar a cabo muy bien, quería entenderlo muy bien. Y para yo poder entender cómo hacerlo bien, decía, entonces, ¿cómo puedo ser buena persona? Claro. ¿Qué es eso? Y entonces me decían, no, pues no vas a robar, no vas a mentir, no vas a matar y cosas así, ¿no? Y yo así como que, ok, primero me emocioné, lo traté de hacer, pero después me di cuenta que era como súper difícil.
y no solo para mí, sino que yo veía que todos a mi alrededor, pues, como que mentían, ¿no? Mentían mucho y yo decía, ya, se van a ir al infierno, ¿les vale o qué? O sea, ¿sí sabes? Yo no lo podía carburar. Sí. Incluso me llegó a tocar ver, pues, de repente, no, mis propias maestras o gente ya de autoridad ahí en la escuela, que sí echaban sus mentiritas blancas y yo así como que, no entiendo. Haciendo lo que no se supone que tenía que hacer la gente, ¿no? Pues sí, o sea, yo decía, ¿cómo me puede decir que no mienta y la acabo de ver mentir, no? Claro. Que por mí no había problema, no, yo no era el estándar de moralidad, más bien yo quería entender. Sí. Entonces no era que yo la juzgara, ay, pues ya mintió, ¿no? Claro, o sea, eso sí. de quién me valía. Pero yo decía, Sí, ¿qué está sucediendo? no entiendo, era una niña chiquita que trataba de entender las cosas nada más. Uh-huh. Total que llegó el punto en el que yo hacía preguntas, ¿no? Como, ¿qué es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo sabes que murió en una cruz y por qué murió por mí? Y yo no le pedí que muriera nadie, que yo no quiero que nadie muera por mí. Uh-huh. Y me preocupé, ¿no? Y entonces me decían como que no, y me daban respuestas muy eclesiásticas Sí. que yo no terminaba de entender. Claro. Entonces ahí yo también me empecé a sentir mal porque me hacían comentarios como de, es que tú tienes al diablo adentro porque estás cuestionando la fe. Oh, wow. Y si sigues así, te vas a ir al infierno. Y me decían cosas de este estilo cuando yo ya traía demasiadas preguntas y notaban también yo creo que mi frustración. Y no es que yo quisiera ser rebelde o grosera o algo así, ¿no? Simplemente... Querías respuestas. Exactamente, yo quería respuestas y pues hacía preguntas. Claro. Pero cuando yo escuché esto, me partió el corazón. Porque yo era lo único que buscaba. Sí. Yo solamente quería ser, incluso quería ser monja. Wow. Sí, llegó un punto en mi vida en la primaria que si me preguntabas qué quería hacer, yo decía que monja, porque yo pensaba que era como lo máximo a lo que podías aspirar. Y pues sí, o sea, así fue. En el día en el que me dijeron que yo estaba endemoniada, que traía el diablo adentro o que me iba a ir al infierno por estar cuestionando la fe, básicamente fue el día que se rompió algo en mi corazón. Me destrozó y perdí todo sentido de lo que era mi vida en ese momento. Me acuerdo que me dolió muchísimo y ese día yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a creer en esto, no me hace sentido. Y no creas que estaba tan enojada en ese momento, no entendía lo que era ser ateo, pero fue el día donde yo conscientemente decidí apartarme de Dios y apartarme de su verdad y apartarme de sus palabras y de su palabra para yo tratar de encontrar el camino de la verdad fuera de eso que a mí no me hacía sentido. Yo recuerdo que estaba incluso abierta, ¿no? Que, yo creo que tal vez después con otros maestros, tal vez ellos me puedan explicar de otra forma. Y ahí no tenía tanto resentimiento. Sin embargo, ya al paso de los años, fue cuando yo, pues a través de esta herida, que no supe sanar, obviamente, y empezó a crecer y a llenarse de rencor y como de enojo. Y yo pienso que, pues ahora haciendo este análisis, es que yo quería hacer una atea como muy enojada, ¿sí sabes? Y del extremo. Sí, en la secundaria yo sí investigaba como religiones que existen, ¿no? O doctrinas, y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que existe algo llamado ateísmo, que existe el agnosticismo, que existen los ateos o los agnósticos con tendencias ateístas, ¿no? Oh, wow. Y yo decía, wow, hay demasiados. Y me acuerdo que tuve como una pequeña crisis porque dije, ¿cómo voy a explorar todas esas rutas y saber cuál es la buena? Claro. Entonces, ahí es donde empieza mi búsqueda, porque yo entonces paso a prepa y de chiquita yo me acuerdo que lo que decía, bueno, supongo que vine a ser feliz, ¿no? Ya cuando yo había rechazado a Dios, yo dije, bueno, supongo que vengo a ser feliz o a disfrutar esto y ya, tal vez todo se va en un parpadeo y no lo disfruté por aquí, estar toda estresada buscando el sentido a las cosas. Entonces, ahí fue cuando yo también buscaba mucho la felicidad, ¿no? Pero pues me di cuenta que no se podía ser feliz todo el tiempo y que eso no era como una meta realista. Entonces en prepa es donde yo estuve en una escuela laica donde también promueven mucho el ser intelectual, el hacer investigación, y muchos maestros están muy, muy avanzados en temas también como de ciencia, de política, de historia, y muchos de ellos son agnósticos o ateos.
Entonces, entrando a prepa, yo me acuerdo que entré y dije, aquí voy a cambiar de buscar felicidad a buscar la verdad. Me empiezo a dar cuenta que el discurso de varios de mis maestros eran como muy similares a mis pensamientos o a mi forma de analizar, ¿no? Y mi forma de procesar datos o información. Y entonces ahí es donde yo empiezo a buscar maestros para platicar, ¿no? Y yo les preguntaba después de clases. Yo era la que se quedaba al final de la clase a cotorrear con los maestros. Sí. Sí. Y digo, no, pues tampoco nadie sabía, ¿no? De que yo estaba así. Claro. Pero me iba con los Es maestros algo muy y... profundo, creo. Sí, creo que era raro, como que en la prepa nadie piensa tal vez en esas cosas. Creo que desde que somos niños, creo que muy pocos niños se hacen esas preguntas que tú te hiciste. Y no quería ser la rara. A veces sí era la rara, pero pues también te preocupa como ser popular y cosas así, Claro. ¿no? Entonces, el punto es que yo preguntaba y me respondían y sí me decían, mira, yo no te puedo hablar mucho de mi religión, pero te puedo como compartir un poquito de este material. O, no sé, me enseñaban, me recomendaban libros y etcétera, ¿no? Me juntaba con algunos de ellos como para analizar y discutir temas y todo eso. Entonces yo empezaba a estudiar como física con un punto de vista ateísta, ¿no? Oh, wow. Empezaba a estudiar la historia de México y cómo los españoles fueron los que vinieron y trajeron esto y de aquí viene el diseño de la Virgen de Guadalupe y yo no sé, me empiezo a dar cuenta de estas cosas, empiezo a investigar y no sé qué. Ahí es donde entonces yo reforcé como mi identidad como atea. Y no solo la reforcé por decisión o convicción, sino por información. Claro. O sea, yo me estaba llenando y devorando libros e información y en internet, hasta Wikipedia Sí, no era te la lo más, comiste. todo. Claro. Entonces, yo me sentía como una atea muy preparada, ¿sí sabes? Claro que todo eso era una forma de llenar un vacío para yo poder presentarme como una persona muy segura, muy estudiada, muy versada, ¿no? Y que nadie pudiera como venir a derrumbar mis convicciones, sí, ¿no? Claro. Pero en realidad todo eso era inseguridad y un vacío que estaba ahí. Entonces paso a medicina, entro a la carrera y aquí es donde yo abrí la puerta, por ejemplo, a lo que te comentaba de la homosexualidad. Yo fue hasta la prepa que empecé como a explorar esto y abrir puertas de este estilo y bueno, una cosa llevó a la otra y llegó el punto en el que yo decía, es que ¿dónde hay una etiqueta o en mi ADN o cómo voy a saber si me gusta o no? No sé, porque pues hasta que lo pruebas y está este concepto, ¿no? De, es que no, ¿cómo vas a saber, no? Nadie te puede decir. Pruébalo, haz lo que quieras y entonces yo ahí es donde empiezo a sumergirme más en este mundo y ahí es donde yo empiezo como también a sentir que Dios, pues yo ya estaba muy lejos de poder ser amada o aceptada por Dios, ¿no? En mi cabeza, si de por sí yo ya me sentía condenada al infierno, pues obviamente el que yo sintiera, que tuviera todos estos pensamientos de homosexualidad y que empezara a sumergirme en este mundo, no ayudaba a mi proceso de análisis, de decir, Dios me puede amar, ¿sí sabes? Entonces ahí es donde también empiezo a tener más rencor, más rechazo, e incluso pues yo trataba de convertir a mis amiguitos cristianos en ateos o católicos en agnósticos ateos. Yo cuando empiezo a considerarme una atea muy fuerte fue cuando dentro de la misma ciencia, yo estudiando temas de física, me doy cuenta que es científicamente imposible que nada haya creado todo. Entonces ahí me topé con una verdad científica, fuera de una narrativa religiosa. Yo me di cuenta que era una imposibilidad científica. Entonces ahí es donde yo pasé de ser atea a ser agnóstica, pero fue como por obligación. Porque dije, chin, tengo que, si de verdad quiero seguir con esta investigación sin que se contamine como buen científico, tengo que irme por la verdad y no por lo que a mí me conviene. Entonces pasé de ser atea a ser agnóstica. Fue justo cuando entré a la universidad. Ya empecé, o sea, todo mi mundo estaba así como que, ¿sí sabes? Y la carrera pues obviamente súper difícil. Yo estaba con una crisis existencial de mis creencias, de mis convicciones, de mi identidad sexual, de la carrera era un peso así súper extra. extremo. Además,
gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar en la mejor universidad de medicina del país. Imagínate la presión. Increíble, sí. Y entonces todo mi mundo se estaba derrumbando, me empezó también a ir mal en algunas materias, lo cual para mí era como que algo Mucha presión. nuevo y no lo pude procesar muy bien. En eso mi tía me habla y me dice, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? En la universidad nos daban 3 meses de vacaciones en esos entonces. Nos daban 3 meses para verano, ¿no? Y me habla mi tía y me dice, ¿qué vas a hacer? Vente a California. Y yo, sí, jalo, ¿no? Yo ahí dije, ¿sabes qué? Voy a pausar todo este despapalle que tengo en mi vida y voy a buscar más que la verdad y lo que sea, voy a tomarme un break como de todo. y relajarme en California. Llego a California y mi tía me recoge al aeropuerto y me dice, oye, te voy a llevar a casa de tus primas porque las extrañas mucho. Y yo, ok. Sí las extraño. Sí, y yo, pues sí las extraño, pero pues no sabía que me ibas a dejar ahí, ¿no? Y sí las extrañaba, entonces me fui, pero cuando llego, haz de cuenta que era así como de, bienvenida, aquí alabamos a Jesús. Y yo, ¡no! Yo así como que, no puedo creer, ¿por qué? Wow. Porque yo crecí con ellos aquí en México y no eran cristianos, no eran realmente nada, ¿no? O sea, entonces me sorprendí, sí. Y no solo eso, el hermano de mi tía es pastor y tiene una iglesia en California, entonces pues me llevaban a la iglesia todo el tiempo. ¿Y tú? Era así, ya sabes, lunes de mujeres, martes de jóvenes, miércoles de oración. Todos los días así. Yo sentía que solo teníamos un día libre o algo así, ¿no? Obviamente pues mi tía servía y mis primas también y así porque pues estaban súper sumergidas, súper emocionadas. Me la pasaba en la iglesia, pero yo estaba así de que no. Y era bien antagonista yo. Yo iba y me peleaba con mi tía, me peleaba con su mamá, me peleaba con mis primas así de que, no, es que, a ver, ¿por qué piensas que Jesús es la verdad? ¿Cómo sabes, no? Y era bien hostil, la verdad. Sí. Pero ellos pues me amaron, me recibieron y estuve ahí unas 3 semanas. En eso le hablo a la tía que me invitó y le dije, tía, pues ya ven por mí, ¿no? Vámonos de fiesta o algo. Y ya me recoge. Yo en eso recuerdo que tengo un amigo que conocí aquí en Guadalajara, que vivía en California. Y con él era irnos de fiesta todo el tiempo. Entonces le hablo y yo, ¿qué onda, Diego? ¿Sigues viviendo allá? Ajá. Me dice, sí, invítame a una fiesta o algo. Claro, voy y llego a la fiesta y entonces ya por fin estoy con mi cervecita y en eso veo que una chavita está así como a lo lejos de que se me quedaba viendo, ¿no? Y yo, ok. En eso llega y me dice, oye, ¿tú cantas? Y yo, para esto pues yo había estado en teatro musical y cosas por el estilo. No era la persona más educada en mi voz, pero me consideraba alguien que cantaba bien las rancheras. Claro, muy bien. Y le dije, pues sí, ¿cómo sabes, no? Y ella, pues, se te va a hacer raro, pero me lo mostró el Espíritu Santo. Y yo, ¿eres cristiana? Y ella, sí, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Hace 2 años de mi vida Cristo y todo cambió. Y yo, en la fiesta. Sí, en la fiesta. Y yo con mi cerveza así de, ¡no! Ahí yo dije, wow, me están persiguiendo los cristianos. Esto es muy extraño, ¿no? Estoy en una fiesta con 10 personas. Y una de ellas es cristiana y viene y me habla y me dice que sabe algo porque el Espíritu Santo se lo reveló. Sí. Yo dije, ¿cuál es la probabilidad de eso? Virtualmente 0, de que esto no pasa todos los días. Sí. Pero no me era muy conveniente. Entonces cuando me dijo que era cristiana, yo dije, aquí vamos, ya me va a condenar al infierno, ¿no? Sí. Pues me empieza a preguntar así como que, oye, ¿y tú de dónde eres? No sé qué, platicando y yo, ¿a qué hora me va a decir que me voy a ir al infierno, no? Esperando eso, ¿no? Sí, pero porque yo me había encontrado con cristianos que eran muy fanáticos, que eran muy religiosos, y ahora que lo entiendo, pienso que eran cristianos que pues estaban en su proceso, pero yo creo que no habían tenido aún un encuentro real con Dios, donde entendieran y conocieran a la persona de Jesucristo, sino que regurgitaban palabras, ¿no? Sí. Y tal vez tenían la convicción que bueno, ¿no? Les admiro eso, pero no es por ahí, ¿no? Claro. Entonces yo había tenido malas experiencias anteriormente con creyentes y eso me llevó a pensar que todos eran iguales. Sí. Entonces cuando estoy platicando con ella yo me quedo así como, una cristiana normal, ¿qué está pasando?
y platicamos padrísimo. No siento tu ataque, amiga. ¿No? Sí, yo dije, wow, Ajá. no me quiere condenar, ¿no? ¿Sí? Me amó y me hizo preguntas muy, muy genuinas. Entonces yo pues me quedé platicando con ella y muy a gusto, y al final me dice, oye, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Qué vas a hacer? Y le dije, pues como 3 meses me quedan, ¿no? O sea, me quedaban poquito menos, pero todavía tenía 2 meses y medio. Y en eso me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues no sé, ya bajé Tinder a ver qué sale. Y ella así de, yo te presento amigos. Y yo, ok. Y me dice, ¿quieres ser mi amiga? Y yo, ¡ay, qué bonita! ¡qué adorable! Desde el kinder no me preguntaban algo así. Y yo, bonito. sí, como, claro que sí, ¿cómo te voy a decir que no? Algo así, ¿no? Ajá. Entonces me empecé a juntar con ella, me presenta otra chava, vamos a un café y ella viene y me dice, oye, pues yo quiero que sepas que vine porque Dios me dijo que viniera a decirte que Él te ama. Y entonces yo me quedaba como, claro que no, ¿cómo puede decir eso? No sabe ni quién soy, ni qué me gusta, ni nada, soy mala. Y entonces me decía, no, pues Dios quiere que sepas que Él te ama. A mí eso me chocaba mucho, era muy raro. Seguí juntándome con ellos, ella me explicó el evangelio, le hice muchas preguntas, me las contestó todas, y todas me empezaron a hacer sentido. Era la primera vez que un cristiano me respondía con verdades que hacían sentido, que tenían sentido y que me estaban realmente como haciendo temblar en mi fe atea o agnóstica, ¿no? Entonces, pues me dice, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador? Y yo, no. Y ella, ¿qué? Como que, por como iba la conversación, pensaba que le iba a decir que sí, ¿no? Sí. Pero pues yo no estaba lista, Claro. yo no estaba convencida. De ahí seguí juntándome con ellos. Más adelante conocí a un chavo que se llama Adam. Y estando en la playa, así en una fogata en California, me dice, oye, ¿tú tienes unos tumores en tu cuerpo? Y yo, ¿cómo sabes, no? Y me dice, pues sí te va a hacer extraño, pero me lo reveló el Espíritu Santo. Y yo, no, ¿qué Espíritu Santo? Todo chismoso, ya déjame en paz. Y le dije, pues, eran unos tumores benignos, no era la gran cosa, pero los tenía, son congénitos del nacimiento, desde que Dios te forma en el vientre de tu madre, pues eran unas extensiones de la tiroides, por así decirlo, ¿no? Entonces, me dice, ¿puedo orar por ti? Y yo, sí. Entonces de la nada todos ponen sus manos en mí y yo así como que, ay, ¿qué está pasando? Y él empieza como que, en el nombre de Jesús, y ya sabes, así con una autoridad increíble. Y yo, nomás me quería reír. Entonces en eso yo me aguantaba la risa porque, bueno, tampoco no se trataba de ser groseros, ¿no? Claro. O sea, entonces ahí es donde yo me estaba guardando la carcajada que tenía por dentro. Hasta me acuerdo que quería sacar mi celular para mandárselo por Snapchat a mis amigos ateos, así de, vean dónde estoy, de que esto es rarísimo, ¿no? Y en eso, cuando ya estaba así como por salir la carcajada, empecé a sentir así como algo muy intenso en mi corazón. De pronto todo se pone blanco, yo estoy de rodillas y con los brazos abiertos, llorando, me vi como desde tercera persona, y llorando y gritando, perdóname, perdóname. Wow. Empecé a sentir todas las emociones que te puedas imaginar en un solo segundo, así en un momento. Fue como, por supuesto que sentí amor, pero sentí mucha como tristeza, como separación, como un duelo, pérdida. Sentí muy fuerte. Yo sentía que me iba a morir ahí, que mi cuerpo iba a caer, de que no podía soportar lo que yo estaba sintiendo. De ahí yo dije, ¿qué es esto que acabo de ver? Médicamente no es posible que pases de ser una persona sana a una persona que empieza a tener alucinaciones de la nada. Sí. No, tienes que presentar un cuadro progresivo donde tú puedas decir, esta persona es esquizofrénica o sí sabes, dentro de lo que son como pues los trastornos de personalidad o enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Claro. Se va desarrollando, pero yo era una persona mentalmente sana, entonces sabía que no estaba teniendo una alucinación. No puedes pasar de ser sano a tener una alucinación de un día a otro, ¿no? Entonces ahí me confronta esa verdad, esa realidad, que dije, no lo puedo explicar con ciencia. Seguí adelante y lo ignoré.
Ujú. pero pues claro que lo recordaba, ¿no? Seguí platicando con ellos hasta que llegó un día donde me invitaron y yo seguía negada. Al día siguiente, por cierto, que oraron por mí. Qué fuerte. Me desperté, revisé y ya no tenía, Mm. el 80% había desaparecido de los tumores. No quedaba casi nada. Y yo no lo podía creer porque sabía que médicamente eso era imposible. Era algo quirúrgico y ya me lo habían dicho varios doctores. Entonces fue muy extraño. Y yo dije, ¿cómo puede uno pasar de que alguien ore por ti en el Sí, nombre sí. de Jesús, pasas la noche y despiertas y ya no lo tienes? Ujú. Y yo todavía me acuerdo que pensaba, no, tal vez unos aliens vinieron y me hicieron una microcirugía o algo, porque están obsesionados con el control mundial y lo van a hacer por medio del cristianismo. O sea, ya estaba delirando. Las probabilidades de eso son básicamente negativas. Sí. O sea, no existe No. esa posibilidad antes de que realmente Jesús sea la verdad, ¿sí sabes? Sí. Que Jesús sigue vivo, que Jesús sigue trascendiendo, que... Y eso ya lo estabas pensando. Sí, yo me estaba... Ya estaba ahí en tu corazón. Todo esto estaba en mi cabeza, en mi Sí. corazón. Pero yo sentía que Dios no me podía amar a mí. Mm. Entonces yo seguía negada. Sí. Porque yo de verdad no podía concebir la idea de que Dios me pudiera amar sabiendo lo mala que era, ¿sí sabes? Lo que yo consideraba como malo bajo lo que yo había aprendido y todo eso. Entonces, ahí yo seguí con ellos porque me caían muy bien. Y llega el punto en el que me invitan un último día a su grupo de jóvenes. Y ese día pues llegué, la líder comenzó a compartir acerca del perdón. Y pues a mí me pareció como muy bonito, ¿no? Ujú. Compartir acerca del perdón y empiezo a sentir cosas, ¿no? Ahí es donde yo dije, ok, como ateo tú no sabes cuál es el estándar de bueno y malo. Yo ya había tenido también esa crisis porque yo no sabía qué era bueno y qué era malo, qué era aceptable y qué era mal, ¿sí sabes? Entonces yo estaba así como que era mi propia diosa. Yo me regía por mis propias decisiones de lo que era bueno y malo. Sí. Yo definía la moral. Mm. Entonces me acuerdo que dije, creo que el perdón es un buen principio que puedo implementar en mi vida, en lo que encuentro la verdad, ¿no? Entonces yo dije, ok, voy a hacer lo que ella me está diciendo. Y cuando ella dijo, quiero que aquí todos ustedes perdonen a todas esas personas que nunca han podido perdonar antes. Wow. Y yo me acuerdo que dije, lo voy a hacer. Y dijo, solamente digan su nombre, te perdono y en el nombre de Jesús. Y empecé de que como Sí. 20,000 personas y yo, te perdono, hasta que llegué a la última y no quería. Siempre hay una persona que tú dices, Sí, que no, lo tienen, sí claro. sabes, como que te cuesta Sí. y tú ya te habías decidido a nunca perdonar a esa persona Sí. o algo así. Bueno, al menos para mí así fue. Y cuando llegué ahí dije, wow, qué difícil, porque entendí que si solamente lo aplicaba al 99% de las personas, ese 1% me convertiría en una hipócrita Sí, sí, sí. y que no estaba aplicando nada realmente. Ujú. Y entonces yo entendí que era o todo o nada, que no eran juegos, ¿no? Ahí fue cuando dije, va, ni modo, pues ya empecé a darle, a ver qué pasa. En ese momento yo dije, ok, te perdono, su nombre y en el nombre de Jesús. No sabes, en ese momento así sentí como algo horrible salió de mi cuerpo, Wow. algo horrible salió de mi corazón, Mm. algo horrible salió de mi mente. Sí. Incluso vi una sombra gris muy extraña. Mm. No vi detalles, pero lo vi, se lo estaba viviendo y Sí. en verdad yo decía, creo que perdí la cabeza. Sí. Creo que ya algo está mal en mí, Sí, no sí. sé, pero al mismo tiempo esto es lo mejor Wow. que he sentido en toda mi vida, que yo he estado en búsqueda de lo que es verdad. Entonces ahí es donde yo digo, wow, estoy sintiendo algo muy extraño. Me sentía como una pluma así ligerita que iba bajando así como por el aire. Sí, empezar por completo se cayó de Sí, ti. sí, de verdad me sentía que estaba flotando. Qué fuerte. Ahí es donde ella dice, quiero que levante la mano quien nunca ha conocido a Jesús. Mm. Y yo realmente no lo conozco. Y entonces dijo, ahora levante la mano quien quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador y a Dios como su Padre. Y yo, ¿qué me está preguntando? Me está preguntando si me quiero hacer cristiana, como que yo ya lo había entendido según yo, pero en realidad no. Entonces
en mi debate intelectual que nomás me estorbaba, mi espíritu estaba reconociendo la verdad que está envuelta en Jesucristo. Yo lo estaba sintiendo porque era como si mi espíritu estuviera despierto por primera vez en mi vida. Y entonces yo ahí dije, quiero, y sentía mi mano así como una dualidad, donde mi mano era como sube, y mi mente era así como no eres apta, no eres digna. Y yo no sabía muy bien qué hacer, y yo a ellos no les había comentado nada de lo que yo era. Entonces yo decía, creo que me están invitando porque creen que soy medio buena, ¿no? Entonces yo estaba así, y de pronto ahí es donde yo dije, no quiero jugar a ser cristiana. No quiero hacer algo que yo sienta, es que no es un juego, ¿sí sabes? Y aquí fue cuando dije, voy a bajarla porque dije, voy a hacer como que, me voy a estirar para que piensen que no vayan a ilusionarse, ¿no? Y entonces ahí fue cuando de la nada mi espíritu manda así como una señal a mi cuerpo de ¡fum! Levanta la mano, y la levanté. Y en ese momento empecé a sentir como si aceite caliente se derramara por todo mi cuerpo. Mi corazón estaba que ardía en llamas. Yo empecé a sentir el amor más completo, más real, más trascendente que algún ser humano pueda experimentar en toda su vida. Ahí yo dije, wow, Dios es la verdad, Jesús es la verdad. Me empapó de su amor. Ahí escuché audible, escuché que dijo, Itzel, te amo. Fue tan extraño que hasta volteé atrás porque dije, ¿quién me acaba de decir que me ama? Pero yo no podía creer que Dios me estuviera diciendo eso, ¿no? Porque yo dije, Dios, ¿eres tú? ¿Me estás hablando? ¿A mí? ¿A esta pecadora? Sí. Y entonces yo dije, Dios, qué pena. No, es que tú no sabes quién soy, tú no sabes lo que he hecho, lo que he pensado, lo oscuro que es mi ser. Pero voy a hacer que me ames, le dije. Y me acuerdo que dijo, dije que te amo. Y yo dije, no, Dios, es que déjame primero te confieso mis pecados para yo poder alcanzar el cielo. Y en mi mente como era mucho este sistema que aunque yo había sido atea y era atea, tenía esta semilla de esta estructura donde tú piensas que tienes que ser bueno y que por obras alcanzas el cielo, ¿no? Total. O que alcanzas el favor de Dios, o que alcanzas la gracia de Dios. Sí. Entonces yo le dije, no, yo voy a hacer que me ames. Y me dijo, dije que te amo. Y yo, empecé a temblar y dije, es Dios, Él sabe todo. Sí. Él ya sabe todo. Cada pensamiento que he tenido, cada cosa que he hecho en mi vida, ya lo sabe. Y aún así, ¿me ama? No lo podía creer. No lo podía creer. Ahí fue donde yo entendí la gracia del amor de Dios. Sí. Y del concepto de la salvación por medio de Jesucristo, que está envuelto en la verdad de su mensaje, de su vida, ¿sí sabes? Y entonces cerré los ojos y tuve una visión, otra visión, donde yo veía como una ciudad básicamente construida por libros. Okay. Yo veía como estos eran aquellos libros que yo había estudiado para llevarme a ser atea o ser agnóstica, o libros de religión, de masonería, todas esas cosas, ¿no? Y empecé a ver cómo empezaba a temblar y se derrumbaba, se caía toda la ciudad. Y se iban los libros como en un efecto dominó, sí. Y se convertían en cenizas y caían así a un bote de basura. Y quedaba desolado un terreno gigante y yo decía... Súper claro. Sí. Yo decía, no inventes. Me acabo de dar cuenta que no sé nada. Todo lo que yo creí que había almacenado como verdad, como lo que mi corazón me dictaba antes, que según yo era verdad, me di cuenta que... era mentira y que era falso y que no sabía nada. Mentira. Y entonces me acuerdo que pensé, wow, no sé nada, es como si acabara de volver a empezar, como si acabara de volver a nacer. Sí. Y ahí yo no había escuchado nunca el concepto ni el versículo de volver a nacer.
pero me quedó muy claro, ¿sí sabes? Porque lo viví. Ujú. Entonces yo dije, Dios, no sé cómo le voy a hacer, no sé qué quieres tú de mí, pero sé que tú eres la verdad, sé que Jesús es la verdad, sé que aquí, a esto vine a la tierra. Por fin me contestaron mi duda de qué hacía yo en esta tierra, por qué estaba aquí. Y sabía que todos los seres humanos habíamos venido a esta tierra Mm, para poder encontrarnos con Jesucristo. sí. Claro que todos tenemos nuestro camino y un proceso, pero solo lo supe. Lo supe es de esas veces que sabes porque sabes porque sabes. Y no Sí, te solamente... envuelve por completo la presencia de Dios y ya no hay forma de que digas, no, vuelvo atrás. O sea, ya no hay, Exactamente. es un antes y un después cuando te encuentras con Jesús, con la Total. persona de Jesús. Exactamente. Y, ay, gracias por compartir tu testimonio. A mí me impresiona, uno, definitivamente no sabía la verdad de todo tu testimonio. Nada más tenía piececitas de todo el rompecabezas, pero qué increíble que lo cuentas así punto por punto por punto y creo que puedo rescatar algunos. El primero que me llama muy la atención es como iglesia, ¿cuántas veces nos condenamos? O sea, nosotros mismos somos los que condenamos a las personas a tal grado que no se sientan capaces de que Dios los puede amar. Cuando por nosotros somos los primeros que pecamos, somos los primeros Claro. que ¿sabes? Y me encanta eso que traes a la mesa, o sea, Dios nos amó primero. Apenas estaba leyendo un libro y justo como el punto del libro es que ni siquiera Dios nos ama por medio de Jesús. O sea, el hecho de que envió a Jesús es porque nos amó primero. Un fruto de su amor, ¿no? Exactamente. No es porque si Dios está en medio de mí, es ahora sí me ama, sino Sí. porque Si Jesús antes está de ahí. todo eso, Sí, sí, exactamente. sí. Si Jesús está ahí es porque me ama. Entonces me encanta eso y creo que hay un punto ahí importante que como iglesia tenemos que seguir cambiando. Sí. Y no cambiamos si no viene Jesús, la persona de Jesús, a habitar en nuestros corazones, porque aún como cristianos, pues pecamos de eso. Claro. O sea, de condenar a las personas, ¿no? Tanto así que pueden perder la fe. Y tú eres una niña con muchas ideas y con muchas preguntas, pero también hay gente que se congrega en la iglesia misma y sigue teniendo estas preguntas aún teniendo 20 años de siendo Claro. cristianos, y como pastores, como ministros, como comunidad, no nos ayudamos a encontrar esa verdad. Ahora, la verdad es Jesús. Y qué increíble es como justo ser un reflejo de eso y dejar que la persona de Jesús hable a través de nosotros. Sí. Y no sé. Luego el otro punto, el perdón. O sea, yo dije, ya tocaste el punto. O sea, Y ahí hay un perdón principio bíblico. está muy fuerte. Sí. Sí, adelante. No, que el perdón es un principio bíblico Sí, del cual Dios nos habla como una verdad. sí. Más nuestro corazón nunca va a querer ser guiado naturalmente a perdonar. No es como que tú digas, ay, quiero perdonar a alguien hoy. Sí, hoy me levanté con ganas de perdonar. No Claro que pasa, sí, esto sí, va en no. contra de la programación de nuestra carne Sí. y de nuestra alma. Así es. Que alma, en otra palabra que utiliza la Biblia, es corazón. Mm, Y nuestro corazón es engañoso por sobre todas las cosas, dice Sí. la palabra. Sin embargo, Dios nos dice, el perdón los hará libres, ¿no? sí. Y con la medida que ustedes perdonen, yo los perdonaré. Y es un principio que engloba verdad. Sí. Son principios inquebrantables. Mm, Y yo aún, sin hacerlo porque creía en Cristo, realmente fue como participé más bien de un principio y de una verdad establecida por Dios. Yo pude entonces entrar a experimentar esta verdad de la cual nos habla Dios en su palabra. sí. Pero naturalmente no nos dan ganas de perdonar y nuestro corazón no siempre nos lleva a querer lo que es bueno, ¿no? Sí. A menos de que caminemos una vida alineada y en rectitud con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y que creo que ese es el punto de encuentro entre nuestro corazón y la verdad, ¿no? O sea, si definitivamente no está en nuestra naturaleza, pero cuando nos encontramos con Jesús, que nos hace pedir perdón y recibir perdón, porque también no recibimos perdón, ¿verdad? Pues evidentemente evoluciona nuestra manera de ver las cosas y hay un cambio. Claro. Porque antes
pues no. Y es que ahí está el concepto también de la fe. Ujú. Porque la fe es creer, saber algo con certeza aún sin tener evidencia, ¿no? Sí. Y si nosotros creemos una verdad estipulada por Dios, antes de tener la evidencia, como yo creí que el perdón era algo bueno, antes de ver la evidencia, entonces se manifiesta, es como creer para ver, que es Claro. contrario al mundo, que es ver para creer, ¿no? Sí. Pero, pues básicamente mi mensaje es, mira, no hay que buscar lo que nuestro corazón dicta, Sí. ¿no? Porque nuestro corazón nos va a engañar en muchas ocasiones. Sin embargo, para aquellos que no son creyentes, que no han encontrado a la persona de Jesucristo, no traten de buscar su verdad, porque solamente existe una verdad. Es por definición, no puede existir la verdad sin que exista la mentira. O sea, Sí. por definición, la luz y la oscuridad. Sí. Y no puede existir muchas verdades por definición. Pueden existir muchos hechos. Hay hechos, pero no todos los hechos muestran la verdad. Claro. Tal vez todos juntos nos muestran un paradigma que no hemos visto, ¿no? Como un rompecabezas desde fuera. Sí. Pero ese, el que lo ve es Dios. Total. Entonces, mi mensaje es no busquemos nuestra verdad, porque solo existe una verdad. Busquemos la verdad que está envuelta y encapsulada en la persona y en el mensaje y en la vida de Jesucristo. Y entonces cuando lo hagamos, podremos tener un encuentro real con Dios, Sí. con el Espíritu Santo, que es súper poderoso, con Dios como nuestro Padre, no como sirvientes de Dios que donde Dios está listo para condenarnos y decir, tú eres malo y te vas a ir al infierno. No es así. Para aquellos que no conocen aún a Jesús, no busquen diferentes estipuladas, ¿no? Verdades que existen, no. Sí. Solo existe una verdad. Y crean el mensaje de Jesús, crean el sacrificio de Jesús y se los prometo, van a experimentar algo increíble. Amén. Crean Sí. y luego vean. Así es. Y para aquellos que ya somos cristianos, incluso ministros, líderes, pastores, el mensaje es no solamente caminemos como dando por hecho el día a día, ¿no? Ujú. Sino ni creamos que morir a nuestra carne, a nuestra alma o a nuestros propios deseos antes que o morir a nuestro propio yo, Ujú. sino poniendo primero a Jesucristo. No creamos que es un evento de una sola vez. Claro. No creamos que, yo me acuerdo en el 2015 cuando Sí. recibí a Jesús. Porque yo me puedo quedar ahí muy cómoda diciendo, Cierto. sí, soy cristiana. Sí. No, seamos cristianos que realmente mostramos que somos discípulos de Jesús, que somos hijos de Dios. Es un ¿Sí encuentro sabes? constante con Jesús. Exactamente. Ujú. Hay que morir y renacer Sí. constantemente. Sí. Claro que existe un parteaguas, Antes, claro. un antes y un después del día en el que tú te presentas, Dios se presenta contigo, Total. Jesús se presenta contigo, el Espíritu Santo se presenta, Sí. y hay un día en el que es marcado, ¿no? Pero creo que a veces se nos olvida que seguimos muriendo a nosotros mismos y permitiendo que el Espíritu Santo nos renueve y volvamos a nacer Sí. todos los días Sí. y crecer en una relación con Dios que es viva. Sí. Y también entender que, ¿sabes? Somos cristianos, no Cristo. No tener miedo Bueno. a que la iglesia vea que somos vulnerables. Yo como ministro he aprendido que prefiero ser vulnerable con mis discípulos, vulnerable con la iglesia, vulnerable con mis amigos y ser honesta y transparente de decir, mira, la verdad he estado pasando una mala racha, pero pongo la verdad antes que mi corazón. ¿Sí sabes? Y es que ondando en ese punto y como para ir cerrando, nuestra generación, que es lo que mencionabas, ¿no? Nuestra generación, la generación que viene y las que vienen, lo que buscan que es la verdad, ¿no? Sí. Lo real, hay ahora una aplicación que se llama Be Real, ¿no? Ser real, ¿no? Como, Sí, lo crudo. Lo crudo, o sea, muéstrame quién eres, ya sin filtro, ya sin cosas, ya Claro. sin poses, o sea, muéstrame quién eres. Y eso se manifiesta muéstrame quién es Jesús. Claro. Porque el mundo, o sea, la palabra lo dice, ¿no? La creación llora y grita para que los hijos de Dios se manifiesten. Y Claro. ahí estamos ahí. Pero el chiste es vivir en nuestra verdad. Y me encanta el título y que construiste con todo tu testimonio. O sea, tu corazón ante la verdad, o sea, Así es anteponer todo lo que
sientes, todo lo que piensas, definitivamente todo lo que creías, ¿verdad? Claro. Sí, Dios nos llama a desaprender todo eso y más porque Dios quiere traer su verdad sobre nuestra vida y en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y alinear nuestro corazón a la verdad. Así es. Para que quien esté al mando sea el Espíritu, que es uno con el Espíritu Santo en el momento en el que recibimos a Jesús, y que no domine nuestra carne ni nuestra alma, sino que estén alineadas, porque somos seres tripartitos, ¿no? Y que estos dos elementos realmente estén siendo liderados por el Espíritu que está unido al Espíritu Santo. Claro. Entonces sí se puede alinear, no siempre nuestro corazón va a ser terrible, ¿no? Sí. Pero saber discernir también, ¿no? Y que pongamos antes las verdades espirituales, las verdades que Dios ya estipuló, antes de lo que nos muestra o nos dice nuestro corazón o nuestros sentimientos o nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Como yo pensaba que Dios no me podía amar, pero la verdad decía y dice que Dios ama al pecador y detesta el pecado. Y yo no entendía eso hasta que alguien me lo dijo, ¿no? Sí. Yo creía que no podría ser libre de la homosexualidad. ¿Pero qué pasó? Ahí dice, la palabra dice, cuando Cristo te libera, eres libre en verdad. Y no hay vuelta atrás, o sea, no hay vuelta atrás. Y claro que tenemos luchas y procesos y guerras, pero para eso es importante tener comunidad, rendir cuentas unos con otros, de decir, apóyame, échame la mano, y tener buenos líderes, ¿no? Y buenos ministros y buenos amigos, saber elegir con quién hacemos vida. Total. Antes poniendo la verdad. La verdad anda en nuestro corazón. Me encanta, Itzel. Muchas gracias por traer este mensaje. Creo que nos aviva mucho. A mí me anima demasiado, o sea, me Gracias, confronta Alex. También y hace rato quería llorar porque qué increíble, o sea, aparte de que aquí se siente la presencia de Dios increíble, siento que mucho de tu testimonio, muchos lo vivimos y no nos atrevemos también a platicarlo y a vivir con verdad, ¿no? Claro. Ya una vez sabiéndolo, bueno, pues ya es hora de caminar en verdad y no quedarse, como dices tú, pues ya conocí a Jesús y no, es un encuentro constante con Él y también creo intencional de nuestra parte. Muy, no es fácil. No lo es, pero es parte pero de... es lo mejor que podemos hacer, en verdad. Así es, y cierro con esa frase que me encantó que dijiste, o sea, no somos cristianos, no somos Cristo. Somos cristianos, no Cristo. Así es, entonces, pues gracias por traer esta verdad gracias a nuestra por invitarme. vida, a tu mensaje, y definitivamente esto lo tenemos que seguir compartiendo y de nuevo, gracias Alex. Gracias por invitarme. gracias por tu mensaje. Gracias.